Parece que esperar que mis amigos por fin se arreglaran no era solo una fantasía. Al final, después de dejar que Kim llevara a Uea al hospital, por fin vuelven a actuar con normalidad. Kim vuelve a ser molestoso y Uea un poco callado como siempre, y a veces le devuelve los golpes a Kim. El aura de frustración de ellos desaparece como si nada hubiera pasado antes. ¿Eres tan exigente, señora Non? La gente tiene la amabilidad de comprarte y servirte cosas, y tú tienes la decencia de negarte. ¿Eres tan arrogante a propósito? Solo se los dejo claro, a diferencia de alguien aquí que va por ahí dando falsas esperanzas a todo el mundo. Se llama evitar que se sientan profundamente heridos. Oh, ¿es así? Yo lo llamo la manera de actuar de un fuckboy. Me siento en el medio, parpadeando repetidamente al verlos pelear durante la mañana. Esto es algo entretenido. Aunque sus palabras son bastante malas, ahora hablan entre ellos. No sé qué pasó cuando se dirigían al hospital, pero al menos la Guerra Fría ha terminado, y alguien que está en medio como yo se siente mejor ahora. Nunca es divertido cuando tus amigos se pelean, y solo tú puedes presenciarlo, créeme. ¿Significa esto que puedo eliminar un nombre de tu lista de recepción de regalos? Ahora Pong no te molestará más. Digo, Pong es uno de mis clientes habituales. Es una pena. Siempre tiene un cheque de regalo para mí. Supongo que la oferta se ha acabado. Elimina a todo el mundo. No salgo con gente de la misma oficina si aún no lo recuerdas, dice en tono monótono. Miro a Kim, que está mirando a Uea con una taza de café en la mano, pero Kim dice que me lo estoy imaginando. Es un mal amigo. Instintivamente siento algo sobre su relación después de ese día en la fiesta, como si se hubieran emborrachado y lo hubieran hecho, o tal vez estén saliendo en secreto. Así que resulta que ahora los estoy espiando. Jade, todavía recibiré todos los regalos, ¿de acuerdo? Kim me da una palmadita en la espalda y sonríe. No puedo defraudar a las chicas. Jaja. Eres un idiota, digo, y luego miro las caras de Uea y Kim. Actúan con normalidad. Si estuvieran saliendo, Uea debería sentirse celoso. Pero no lo hace. Sigue concentrado en su trabajo con normalidad. O quizás me estoy imaginando cosas. Cuando alguien te pide que nos entregues un regalo, deberías negarte. Eres un diseñador gráfico, no un mensajero. Uea me mira a los ojos, poniéndome nervioso. Lo he intentado, pero la gente no deja de insistir. Si no lo hago, quedaré como un malvado. Algo se tiene que ceder para lograr algunas conexiones. Digo, ¿ves? Nuestro amigo sabe lo que hace, se burla Kim. No luzco tan guapo como tú, ¿verdad? Hago un mohín. Mi maldito amigo se ríe astutamente, levantando las cejas hacia mí, antes de volver a su escritorio. Quiero darle una patada en la cara. ¿Por qué es tan imbécil? Me acerco al dispensador para tomar un poco de agua. Me la bebo rápidamente para calmar el enfado que me han provocado mis malvados amigos hace un momento. Ahora que todo vuelve a ser como antes, debería dejar de preocuparme por ellos. Parece que no les gusta el otro, y eso es perfecto, porque quiero que Mai tenga una oportunidad con Uea. PJ. Oh, hablando del diablo, oigo su voz profunda, más agradable al oído que la de mi mejor amigo, mientras lleno el vaso de agua en un vaso de papel. Mai se acerca con 2 vasos de café. Aquí tienes tu café con leche. Me lo entrega. Pongo el vaso de papel en la papelera. La amable sonrisa de este chico hace que mi frustración se aligere increíblemente en un abrir y cerrar de ojos. Muchas gracias, digo. Extiendo la mano para esperar el cambio como de costumbre, pero él me devuelve un billete de 100 baht en la mano. Aquí tienes. Te he dado 100 bahts para comprar el café. ¿Por qué me devuelves 100? Frunzo el ceño. Él sonríe un poco. Esta vez invito yo. Oye, para. Vuelvo a poner el dinero en su mano, solo para que él lo vuelva a poner en la mía. Ayer me invitaste a cenar, así que hoy te invito a un café. Estamos a mano. Siempre eres así.
Le hago un mohín. Nuestra rutina siempre es así. Seguimos queriendo pagar el uno por el otro, pero Mai es mucho más terco. Ahora probablemente paga más por mí que yo por él. Así es como lo hace la gente rica, pagando todo por todos. Déjame actuar como tu superior por segunda vez. Y ese vaso, miro otro vaso de café en su mano. Mai me mira y responde con una pequeña sonrisa. Oh, esto es para Piuea. Me he dado cuenta de que aún no ha tomado su café en la mañana, así que se lo he comprado. Sus respuestas ponen una pequeña sonrisa en mi cara. Aprieto los labios para ocultarla. Ve a dárselo entonces. Acaba de decir que tiene mucho sueño. Está bien. Mai se aleja. Veo cómo le da el café a Uea, mientras empiezan a charlar con una gran sonrisa. No puedo evitar sentirme como un padre que ve a su pequeño hijo ligando con su amigo del jardín de infantes, o algo así. Ve con todo, niño. Oye, ¿por qué sonríes así? Gan sale de la nada y se pone a mi lado. Parece que lleva 3 días seguidos despierto, pero aún le queda algo de energía para andar husmeando. Frunce ligeramente el ceño al ver que estoy mirando a Mai y Uea. ¿Qué? ¿Les estás sonriendo a Mai? No me digas que te gusta. Arrastra la voz y aprieta su hombro contra mí. El olor de su perfume golpea mi nariz, haciéndome retroceder 3 pasos. Hombre, ¿te has caído en una bañera de perfume o algo así? Huele muy bien, ¿verdad? Acabo de comprarlo. Verás, hoy tengo una cita. Tengo que impresionarla, dice, y se muestra confiado. Lo miro de pies a cabeza. Tal vez su idea de impresionarla sea olvidarse de peinarse antes de salir de casa y llevar una simple camiseta, no tan blanca y zapatillas. Impresionante en su diccionario es probablemente diferente al de cualquier otro. Pero si está satisfecho con eso, quizá a su chica le guste ese tipo de atuendo. Realmente no puedo juzgar. Entonces, ¿por qué estabas mirando a Mai? ¿Te está empezando a gustar después de que te comprara tantas cosas? ¿Estás loco? Solo estoy mirando a... Lo acerco y señalo delante de nosotros. ¿Qué? Mai Yuea. Sí, ¿y qué? Bueno, estaba sonriendo por eso, le digo. Gan se toma su tiempo para procesar. Sus ojos se abren de repente. ¡Wow! ¡Están saliendo! Casi lo grita. Rápidamente le pongo las manos en la boca para que se calle. Le doy una suave sonrisa y luego sacudo la cabeza como un experto antes de explicar. Todavía no, pero estoy seguro de que a Mai le gusta Uea. ¿Estás seguro de eso? Gan frunce el ceño. Sí, estoy seguro. Mai le ha puesto ojos de azúcar desde el primer día que llegó aquí. ¿Nunca lo notaste? No. Gan sacude la cabeza. Levanto las cejas súbitamente. Pensé que Mai era obvio. Sus ojos se fijaron en Uea desde ese día. Estoy seguro. Estaba justo al lado de Uea. ¿Pero nadie más lo vio? Mai hizo todo tan suavemente que los demás no pudieron captarlo. No me digas que soy el único que se dio cuenta de esto. Sonrío ante mi éxito de ser un gran detective como mi modelo a seguir, Conan. El dinero que mi madre me daba para la comida y que utilizaba para comprar mangas ha dado sus frutos. Ahora tengo la habilidad de observación de mis mangas favoritos. Rayos, Jade, realmente eres un genio. Lo has pasado por alto entonces. Fíjate bien, Mai se expresa con más suavidad que cualquiera de los que han estado ligando con mi amigo. ¿Es así? Bien, bro, estaré atento la próxima vez, dice con los ojos muy abiertos. Lo alejo rápidamente. Cuando terminamos nuestra conversación, ¿se ha echado todo el frasco de perfume encima? ¿Por qué el olor es tan fuerte? ¡Ay! Y no dejes que Mai sepa que lo sabes. Se escandalizará. Se pone tímido fácilmente, le digo a Gan, recordando cuando las orejas de Mai se pusieron rojas en el centro comercial ese día. Gan asiente y empieza a tararear antes de llenar de agua una botella. Vuelvo a mirar el objetivo. Mai está apuntando a la pantalla del computador,
preguntando a Uea por el trabajo, con expresiones serias. Vuelvo a sonreír y me dirijo a la despensa. Rara vez tienen tiempo para estar juntos a solas, así que me doy una vuelta por aquí. Soy el supervisor de Mai, no la tercera rueda de Mai. Parece que hoy no es el día del señor Kunakorn. Cuando Buzz vuelve de su día libre, tras recuperarse de la gripe, llama a King a su despacho. Cuando King sale, parece un niño al que obligan a ir a un campamento aburrido. Después, tiene que arreglar la página web de la empresa. Está tan ocupado que no tiene tiempo para unirse al grupo de chismes sobre el jefe de Fay como antes. King, es hora del almuerzo, vamos a comer algo. Pongo mi computadora en modo de reposo, después de decirle a Mai y a Uea que esperen en el ascensor. Luego me acerco a King, que está pegado a su silla. No puedo. Buzz me ha dicho que arregle el fallo cuanto antes. ¡Qué suerte! Maldice. Miro la pantalla de su computadora y veo una larga lista de códigos que ni siquiera me molesto en intentar leer. Como buen amigo, lo animo con una pequeña palmadita en la espalda. Ah, pobrecito, jaja, me río a carcajadas. King casi me da una palmada en la cabeza, con su gran mano. Chasquea la lengua con frustración. Su rostro malhumorado muestra que no le importa mantener la imagen de chico bueno, el favorito de las chicas de la oficina. Definitivamente, Buzz le ha dado un duro golpe. ¿De qué demonios te ríes, Jade? Cómprame algo de comer, ¿quieres? Col salteada con cerdo crujiente y arroz extra, y té negro helado. Ordena y vuelve al trabajo. Dinero, King. También dame dinero. Levanto la mano y lo pido. Sin dinero, quédate con hambre, amigo. Pídele a Mai. Siempre las compra a ti y a Uea. Dile que me compre una a mí también, dice con calma. ¿Mai? Le doy una bofetada en la cabeza. Luego agarro su billetera y saco el dinero yo mismo. King no sabe que no tiene el mismo privilegio de Mai que los demás. Yo soy su supervisor y Uea es de quien está enamorado. ¿Pero qué es King? Solo es un idiota. No puede sacarle dinero a mi interno. Jade, ¿puedes traerme algo de comer también? Me quedaré para ayudar a King, pide Gan. Me acerco para tomar el pedido y el dinero, pero King grita, ¿ayudarme? La única razón por la que estoy aquí es para arreglar el desastre que has codificado. Su voz se vuelve aterradora, y Gan es lo suficientemente inteligente como para no quedarse para más insultos. Coge su billetera y se levanta. Déjame acompañarte a comer hoy, bro. De acuerdo, ven, vamos a comer algo, querido hermano. Le digo, le paso el brazo por los hombros y lo saco a rastras antes de que Kim vuelva a enfadarse. Veo a Mai y a Uea esperando frente al ascensor, así que golpeo ligeramente el brazo de Gan. Vigila a Mai y Uea, susurro. Durante la hora de la comida, seguro que veremos sus acciones. Kim está demasiado ocupado para acompañarnos, así que le he robado a su niño. Sonrío alegremente a Uea, que nos mira confundido. Uea asiente y pulsa el botón del ascensor. Gan y yo seguimos abrazados por los hombros, cuando noto que alguien me observa. Miro hacia atrás y veo a Mai. Parpadeo repetidamente hacia él. Esos ojos marrones observan mi brazo alrededor de los hombros de Gan. La expresión de su rostro es tan fría como el hielo y me recorre la columna vertebral. Es tan fría que tengo que levantar apresuradamente el brazo que tenía puesto sobre el hombro del cuello de Gan y mantenerlo a mi lado. ¿Por qué tengo la misma sensación que cuando mi madre me descubrió robando su dinero para comprar mangas? La luz del sol está probablemente tan caliente como el agua del infierno que podría lastimar mi piel en cuanto salgo del edificio. Nos dirigimos a nuestro restaurante favorito. Arrastro a Gan para que camine junto a mí en la parte delantera, permitiendo que Uea camine junto a Mai, pero puedo sentir una mirada fija en mi piel. ¿Qué está pasando?
Pea-porn, 2 platos de arroz frito con cerdo, uno de albahaca salteada con órganos de cerdo, uno de fideos de arroz salteados con salsa de soja y cerdo, y una col rizada salteada con cerdo crujiente y arroz extra. Pido los menús tailandeses tamaño extra. Sí, anótalo para mí. Oh, ¿dónde está Kim hoy? Mira a su alrededor, buscando a su cliente favorito. No puedo explicar lo mucho que le gusta a Kim. Siempre dice mi Kim esto, mi Kim aquello, mi Kim en cada frase. Y Kim siempre le devuelve la broma. Por eso, sus platos están siempre llenos en comparación con los del resto. En cuanto a los míos, a veces me he terminado todo el plato, pero no me ha llenado ni la mitad del estómago. ¡Qué doble moral! Pero la verdad es que no puedo poner ninguna queja. No hay muchas opciones para comer aquí. Está abrumado con su trabajo. Probablemente ya murió frente a su computadora. Me ha pedido que le lleve su col rizada salteada con cerdo crujiente y arroz extra. ¿Puedes hacer que sea muy extra? Está teniendo un mal día. Oh, mi pobre Kim, entonces le pondré extra de todo. Cojo el trozo de papel en el que le he escrito la lista. Me siento en la mesa, pensando que Kim definitivamente guardará este almuerzo para la cena. Aquí está tu bebida. Mai nos da a todos vasos de agua antes de sentarse a mi lado. Esto me molesta un poco. Siempre encuentro una oportunidad para que se siente junto a Wea, pero este chico siempre se sienta junto a mí. Quizás se haya acostumbrado, o quizá pueda ver mejor a Wea desde aquí. Bueno, sí, realmente no puedes verlos a la cara si estás sentado a su lado. Le doy una patada a la pierna de Gan por debajo de la mesa, dándole una señal para que observe cuidadosamente a Wea y a Mai. El chico de pelo esponjoso levanta las cejas en señal de comprensión. Si Gan es tan observador como yo, sabrá que pidieron el mismo menú y que Mai lo pidió después de Wea. Esto es intencional. Mai... Wea, tú no comes tomates, ¿verdad? Puedes ponerlos en mi plato. Le ofrece el plato a Wea. Pateo la pierna de Gan repetidamente para que vea lo que está pasando. Mai sabe exactamente de qué se trataba, aunque Wea no dijera ni una palabra. Vean lo cuidadoso que es. ¿Por qué Gan no levanta la cabeza? Te estoy pateando con toda mi energía. Jade, ¿eh? Me estás pateando la pierna. Wea me frunce el ceño. Me estremezco y me disculpo. Por eso Gan no recibió mi señal. Me he equivocado de pierna. Bueno, la gente se equivoca, es natural. No eres estúpido, Jade. Solo no lo pienses demasiado. PJ, ¿quieres coles? Recuerdo que te gustan las coles. Mai se gira para mirarme. Asiento con la cabeza y me pone las coles en el plato. Una vez le dije a Mai que la col rizada era la única verdura que me gustaba. No sabía que se acordaba de eso. Disfruto de las coles mientras miro a mi alrededor y de repente mis ojos se fijan en los de Mai. Me sonríe y esos ojos nunca dejan de hacerme sonreír a mí también. Come mucho, PJ, me dice suavemente. Vuelvo a asentir con la cabeza antes de seguir comiendo de mi plato. Traeré el té negro helado para Kim. ¿Quieren algunos snacks para la oficina? Wea, ¿quieres comer Canon Croc? Yo quiero unos cuantos. Sí, claro. Te lo traeré. Mai se ofrece a comprarlo. Esto es exactamente lo que quiero. Bien, de acuerdo. Wea, ¿puedes ir con él? Llevaré a Gan a comprar las bebidas conmigo. Preparo una oportunidad perfecta para que Wea y Mai estén solos. Me apresuro a arrastrar a Gan para que se ponga a mi lado, pero entonces me confundo ante lo que dice mi propio interno. Quizás sea mejor que Wea se quede contigo. Gan, ¿puedes venir conmigo, por favor? Se gira para mirar a Gan, que está de pie confundido. Gan asiente con su cara de confusión y sigue a Mai fuera. Suspiro con fuerza. No puedo entender la lentitud de Mai. Te di el momento, chico. Nunca lo aprovechas. O tal vez piensa que el puesto está muy lejos. Si Wea va con él, el sol le quemará su preciosa piel, así que es mejor que se quede bajo la sombra conmigo. Este tipo cuida muy bien de mi amigo.
Escuchó que Uea quería comer Camón Croc y se ofreció como voluntario. Le debe gustar mucho Uea. Arrastro a mi amigo hasta el puesto de bebidas, no muy lejos de donde hemos comido. Pido un té negro, helado para Kin y un refresco de lima Salak para mí. Oigo un suave murmullo de Uea. Me vuelvo hacia él y veo a Uea charlando con alguien por teléfono. ¿Estás bien? King me ha dicho que me dé prisa. Me está exasperando. Guarda el teléfono con fastidio. Normalmente, Uea no tiene ninguna expresión o a veces parece un poco arrogante. Aún así, es extraño que, con el ceño fruncido, Uea siga pareciendo adorable. Bueno, mi mejor amigo es guapo. Siempre se ve bien con cualquier tipo de expresión. Probablemente se muere de hambre. Por cierto, ya no están peleados, ¿verdad? Le pregunto para asegurarme. Veo un atismo de vacilación en su rostro, pero luego se desvanece mientras responde brevemente. Sí, estamos bien. Eso es genial. Casi me vuelvo loco cuando se pelearon así, digo aliviado. No quiero que estén peleados tanto tiempo, porque un restaurante de shabu shabu que conozco tiene una promoción para 4 personas con un gran descuento. Con Mai seremos 4. Si se pelean no hay posibilidad de que pueda comerlo. ¿Sabes? Hace tiempo que no comemos shabu shabu. ¿Estás libre mañana? Le preguntaré a Mai y a Kim también. Hay una promoción de compre 3, llévese uno gratis. ¿Quieres ir? Sí, claro. Increíble. Le doy una fuerte palmada en el hombro y cojo las bebidas del puesto. Me quedo de pie disfrutando de mi bebida y de la idea del shabu shabu. Oigan, quiero que vuelvan a estar juntos por el bien de nuestro grupo, no solo por la comida, de verdad. El trabajo de la tarde transcurre sin problemas. Miro regularmente a Gan, que está detrás de mí. Puedo ver que él también mira a menudo a Mai. Aunque Gan es bastante lento, sobre todo cuando Baz le dice que trabaje, pero le he dado pistas muy claras. Debe notar algo raro en Mai, que piensa en Uea de forma romántica y no solo lo ve como un supervisor. Como ahora, cuando la botella de agua de Uea está casi vacía, Mai coge mi botella vacía, que me he terminado hace como un segundo, y la de Uea, para rellenarla por nosotros en el dispensador de agua de la parte de atrás de la oficina, sin que ninguno de nosotros tenga que pedirlo. El nivel de atención es mucho más que el de cualquier interno que atiende a su supervisor, ¿verdad? Es demasiado obvio. Si no lo ves, estás ciego. ¿Qué deberíamos cenar?, me pregunta Mai, mientras apaga su computadora. El reloj me dice que las horas de trabajo han terminado, pero todavía tengo que hacer algunos retoques. ¿O sopas fish maw, tal vez? Quiero un poco. Uea, ¿quieres unirte a nosotros?, le pregunto a la persona que está a mi lado. Uea dice mientras recoge sus cosas. Quizá la próxima vez. Hoy estoy cansado, quiero ir rápido a casa a dormir. De acuerdo, conduce con cuidado, Kin. Y tú, mi alto amigo, también sacude la cabeza. Sus brillantes ojos brillan mientras responde. Lo siento, tengo una cita. ¿Una cita? Ja, más bien un ligue. Entorno los ojos hacia él. Oh, vamos. Me levanta las cejas, viendo cómo chasquea la lengua con cara de satisfacción. Su cita probablemente sea una belleza, pero la llama siempre se apaga. A quien consiga que Kim deje de ser un jugador así, le daré 1.000.000 de bats. Ya me voy, dice Uea. Me despido de mi mejor amigo, con la mano mientras se va. Kim se acerca y me frota el pelo, así que le lanzo mi bolígrafo. Se ríe antes de salir de la oficina. Muy bien, Mai, ya he terminado, vámonos también. 5 minutos después, guardo mi trabajo, apago la computadora y cojo mi mochila. Mai me sonríe. Bien, vamos. Empiezo el trabajo a la mañana siguiente con toda la energía, porque hoy es viernes, el último día laborable de la semana. Es normal que los trabajadores en la oficina estén más entusiasmados que los otros días. Un poco más, se acerca el fin de semana. Dejo que Mai vaya primero a la oficina.
mientras yo me dedico a hacer el trabajo de mensajería como siempre. Estoy llevando los regalos de las señoritas al escritorio de Kim cuando me encuentro con Gan. Hola niño, ¿cómo fue tu cita de ayer? Oh, vaya, fue increíble, increíblemente decepcionante. Ni siquiera se presentó, no contestó mis llamadas y además bloqueó mi contacto en Line. ¡Qué maldita vergüenza!, se queja. Le doy una palmadita en el hombro. Incluso compró ese perfume. Esa cosa no era barata. Entiendo que esté frustrado. Oye, vamos, hay otros peces en el mar. No te rindas todavía. Ah, y sobre Mai, ¿te diste cuenta? Te dije que... ¿Notar qué? No noté nada, te lo estás imaginando. Se sacude el pelo esponjoso. Parece completamente en negación. Frunzo el ceño y le grito. No me lo estoy imaginando, no tienes ojos para estas cosas. ¿Cómo no lo has visto cuando Mai era completamente obvio? Le empujo la cabeza con rabia. Como intermediario y fan de la mejor serie de detectives de toda mi vida, estoy bastante seguro de que mi sentido común es fuerte. Oye, bro, me estás desordenando el pelo. Tu pelo siempre está desordenado, ¿estás ciego? Bueno, no he visto nada. Bien, he visto algo, dice, mientras se arregla el pelo. Mis ojos se abren de par en par, mientras me acerco a Gan y bajo la voz. ¿Qué has visto? Vi que Mai te miraba todo el tiempo, dice Gan. Le estaba prestando atención seriamente, pero me quedo en silencio por un momento. Entonces finalmente digo, ¿eh? Bueno, me pediste que fuera observador, y eso es lo que observé. Te miraba mucho más que Oea. Deberías observar eso también, dice, y se va, dejándome de pie en el pasillo como un tonto con el café y los bocadillos de Kim. ¿Acaba de decir que Mai me miraba más que a Oea? Vuelvo a mi oficina sintiéndome un poco perdido. Pongo las cosas para Kim en su escritorio. Hoy ha llegado temprano por alguna razón. Incluso me dice algo, pero lo que dice me entra por un oído y me sale por el otro, así que no tengo nada que responder. Me siento en mi silla mirando a Wea, que está viendo Netflix en su teléfono a mi lado. Su cara desde la vista lateral sigue siendo tan atractiva como siempre. Piel blanca y suave sin necesidad de maquillaje, ojos grandes y brillantes, pestañas largas, nariz bonita y labios rosados y naturales. A pesar de ser su mejor amigo, a veces soy incapaz de quitarle los ojos de encima. ¿Y qué hay de mí? Cara ancha, ojos pequeños y apenas nariz, incluso tengo pequeñas cicatrices de granos. Pero Gan dijo que Mai me miraba a mí, no a Wea. ¿Me miraba a mí? PJ, ¿eh? Me estremezco dándome cuenta de que estoy mirando a Mai. ¿Pasa algo? Los ojos marrones oscuros del interno muestran indicios de confusión. Sacudo la cabeza. Oh, no es nada, solo estoy distraído. Vuelvo a mirar la pantalla de mi computadora. El corazón me late en el pecho como aquella vez que me atrapó el profesor de administración cuando iba a faltar a clase. Abro el archivo para empezar a trabajar, intentando concentrarme en él para no pensar en nada. Intento observar cómo me dijo Gan. Durante toda la mañana noto que la persona que está a mi izquierda mira hacia mí con bastante frecuencia. Entonces miro a mi derecha y por fin lo entiendo. Uea también está sentado a mi lado. Por supuesto, Mai tiene que mirar hacia mí para ver a Uea cuando los bloqueo así en el centro. ¿A dónde más podría mirar? Ese maldito niño, ¿por qué me hizo pensar demasiado en esto? Rayos, Gan, estás equivocado.